Agradezco a los organizadores la oportunidad de volver otra vez a mi tierra, a este Caribe colombiano, hablarles del trabajo que hemos hecho sobre los últimos años en vitamina D y asma. Voy a hablarles un poco de la vitamina D y el asma en general. El área en que más nos hemos concentrado nosotros es la vitamina D y las exacerbaciones o ataques de asma. Hablar un poco de los mecanismos protectores que podrían estar ejerciendo un efecto contra los ataques de asma en niños y adultos. Y por último, direcciones futuras en este campo. Este es un artículo clásico del Dr. Mike Holick en el New England Journal of Medicine del 2007, donde nos recuerda nuevamente que la vitamina D en su gran mayoría se absorbe de la luz ultravioleta solar por la piel. Una proporción mucho menor proviene de la dieta. En el hígado se convierte esto a 25-hidroxivitamina D y luego en el riñón esto se convierte a la forma circulante 1,25 de hidroxivitamina D, la forma activa, biológicamente activa. Esto lo hemos sabido por muchos años y conocemos que cumple un papel importante en el metabolismo del calcio y del fósforo. Perdón. Ups, se está echando para atrás. Pero lo que ha ocurrido en los últimos años es el reconocimiento de que la vitamina D tiene efectos en sistemas biológicos diferentes del sistema musculoesquelético. Esto simplemente ilustra, es la misma diapositiva, pero les muestra ahora que esta forma circulante, la 1,25 de hidroxivitamina D, forma unos complejos con receptores del retinoide X y hay elementos a través de nuestro genoma humano que reconocen estos complejos y eso lleva a efectos nucleares y a una gran cantidad de cambios en la expresión de aproximadamente 1000 genes del ser humano. El otro hallazgo relativamente nuevo y revolucionario es que no solo el riñón, sino muchas células del cuerpo humano pueden metabolizar la vitamina D. Por ejemplo, las células del epitelio de vía aérea pueden activamente convertir la vitamina D de su forma inactiva a su forma activa. ¿Por qué la gente se interesó hace unos años en un vínculo entre la vitamina D y la epidemia de asma en el mundo occidental? A nivel ecológico, sabemos que hay ciertos factores de riesgo que son compartidos tanto por el asma como por la insuficiencia de vitamina D. Por ejemplo, la obesidad. Se sabe que la vitamina D es lipofílica y es secuestrada en las células grasas y por tanto si usted mide niveles circulantes de vitamina D en obesos, estos van a ser bajos casi universalmente. La obesidad está ligada al asma. Estamos todavía tratando de entender cómo funciona o qué mecanismos explican la asociación, pero no hay duda que hay una asociación entre obesidad y el asma. Los dos grupos en Estados Unidos, le mostraré esto más tarde, que tienen la prevalencia más alta de asma y de insuficiencia de vitamina D son los afroamericanos y los puertorriqueños. Esto es un trabajo reciente nuestro. Aquellos individuos que migran de países no industrializados a países industrializados adquieren un riesgo más alto de asma y de insuficiencia de vitamina D. Y por último, aquellos niños o adultos que viven en lo que se llama zonas del centro urbano en Estados Unidos tienen un nivel mucho más alto de asma, en parte por su raza, pero también en parte porque estos niños no pueden salir a la calle a jugar por la violencia que existe. Entonces estos niños no tienen exposición a la luz solar, generalmente tienen la piel más oscura. Los afroamericanos tienen una prevalencia más alta de deficiencia de la lactosa y todos esos factores se suman para que tengan un riesgo más alto de insuficiencia de vitamina D. En Estados Unidos hay una epidemia de insuficiencia de vitamina D. Hay estudios a nivel nacional que muestran que en niños de edad escolar un 92% tienen niveles séricos menores de 30 nanogramos por mililitro en afroamericanos o en hispanos. En individuos de raza blanca la prevalencia es menor, pero es sobre el 60%. Este es un estudio de un colega pediatra en Pittsburgh, simplemente demostrando que en el invierno obviamente los niveles son más bajos, tanto en niños de raza blanca como en niños de raza negra que empiezan con niveles más bajos que aquellos que son blancos.
Ha habido una serie de estudios. La primera pregunta es si la vitamina D, los niveles bajos de vitamina D llevan a un riesgo más alto de asma. Si la madre de un niño tiene niveles más bajos de vitamina D, tiene ese niño un riesgo más alto de asma. Este es uno de varios estudios donde se le suministraron unos cuestionarios a las madres durante el embarazo, y en este estudio se demuestra que mientras más alta la ingesta de vitamina D durante el embarazo, más bajo el riesgo de asma. Para aquellas madres que tenían una ingesta de vitamina D más alta, tenían un riesgo disminuido de mayor del 60%. Esto es un metaanálisis de mi colega Carlos Camargo del año 2011, donde simplemente muestra que si se toman todos los estudios realizados a nivel mundial, estudios en Boston, en Escocia, en Finlandia y en Japón, y se toma el riesgo agregado, hay una disminución más o menos de un 45% en el riesgo de asma hasta los 5 años en los hijos de estas madres con ingesta más alta. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque la pregunta del siglo para mí en este campo en particular es si este efecto protector en el asma infantil temprana se debe realmente a un efecto sobre el asma atópica, lo cual dudo, sino a un efecto inmunomodulador contra las infecciones virales. Recordemos que en los niños menores de 5 años la mayor parte de la sibilancia se da a infecciones virales. Entonces, lo que no se sabe aún, hasta que estos niños no se sigan por más tiempo y hay ensayos clínicos, esto sí es un efecto protector contra las infecciones virales o contra el asma en sí. Hablemos un poco de la vitamina D y los ataques severos del asma. Esta es una foto tomada hace muchos años en uno de mis viajes a Costa Rica. Este es un niño que está haciendo todo lo posible por aumentar sus niveles de vitamina D, sin saberlo. Lo primero que está haciendo es usar camisa de manga corta y pantaloneta corta. Si una persona tiene los brazos y las piernas expuestas a plena luz del día en un país como este, en Cartagena, necesita más o menos unos 10 a 15 minutos para suplementar sus niveles de vitamina D al día. Esto, por cierto, una exposición tan corta como esta no aumenta el riesgo de cáncer de piel. Entonces, la recomendación más moderada y balanceada que se le puede dar a la gente es que exposiciones cortas seguidas por uso de protector solar obtiene lo mejor de los dos mundos. Obtiene una buena absorción de vitamina D sin aumentar el riesgo de cáncer cutáneo. Este niño también está tomando leche. La primera pregunta o la primera cuestión sobre esta área fue, bueno, si realmente hay un vínculo entre la vitamina D y el asma, ¿cómo se puede explicar uno que países que están cercanos al trópico, como Costa Rica, tengan una de las prevalencias de asma más alta del mundo? Entonces, esa fue una pregunta muy lógica que la gente tenía. Y para el shock de mucha gente, en este estudio publicado en el 2009, nosotros mostramos que el 28% de 600 niños con asma en Costa Rica tenían niveles insuficientes de vitamina D. El sol no sirve para nada si la gente no sale a la calle. En este estudio mostramos que si uno toma los niveles séricos de vitamina D en estos niños del asma y los compara con marcadores objetivos de severidad de asma o alergia, hay una relación inversa. Por ejemplo, mientras más alto el nivel de vitamina D, más bajo el nivel de IgE total, más bajo el conteo de eosinófilos, más baja la hiperreactividad bronquial, etc. De hecho, los niños con un nivel suficiente de vitamina D tenían una probabilidad mucho menor de estar usando medicaciones antiinflamatorias, de tener hiperreactividad bronquial severa o de haber sido hospitalizados por asma en el año que precedió al estudio. Entonces, en este primer estudio, en diciembre del 2009, demostramos por primera vez que la insuficiencia de vitamina D está presente en niños que viven cerca del Ecuador, que está relacionado de manera inversa con una multitud de marcadores de severidad de asma. Y este estudio fue de corte transversal. Entonces, otra pregunta importante en el campo de vitamina D y asma es, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? Es posible, alguien podría arguir conmigo que lo que está pasando es que aquellos niños que tienen asma más severa no salen a la calle y por lo tanto la vitamina D es más baja por eso y no al revés. Sin embargo, en este análisis ajustamos por una cantidad de indicadores de severidad y no encontramos que eso cambiara los resultados.
El año que siguió, en el 2010, nuestro laboratorio hizo otro ensayo, otro estudio, en el cual se siguió a 1.041 niños norteamericanos en múltiples centros de Estados Unidos. Este es un ensayo clínico, los niños estaban o en esteroides inhalados o en edocromil o placebo, y se siguieron por un espacio de 4 años cada 4 meses. Un ataque severo de asma se definió como al menos una visita a urgencias o hospitalización durante el seguimiento. Si yo yuxtapondría la gráfica que les mostré antes en Costa Rica y esta en Norteamérica, no son muy disimilares. La prevalencia de insuficiencia de vitamina D es significativa y los niños con riesgo más alto de bajos niveles son los afroamericanos. Aquí hicimos un análisis de sensibilidad donde mostramos que el nivel de corte, donde empieza realmente el cambio en riesgo, son 30 nanogramos por mililitro en suero. Me disculpo por la calidad de la diapositiva, pero en esencia, luego de tomar en cuenta muchos factores que pudiesen confundir esta relación, el tener que estos niños tuviesen un nivel bajo de vitamina D cuando empezó el estudio, predice un riesgo 50% mayor de tener al menos un ataque de asma durante el periodo de seguimiento. Y lo que fue realmente interesante es que en un análisis exploratorio tomamos 4 grupos de niños, unos que recibieron esteroides inhalados y tenían niveles adecuados de vitamina D, esa es la comparación. Luego aquellos que recibieron esteroides inhalados pero tenían niveles bajos de vitamina D, los que no recibieron esteroides, pero tenían niveles adecuados de vitamina D, y por último, los que ni recibieron esteroides inhalados ni tenían niveles adecuados. Y el riesgo es más alto en aquellos que ni recibieron esteroides inhalados ni tenían niveles suficientes. Este hallazgo y otros que les mostraré en unos minutos sugieren que uno de los posibles mecanismos es la respuesta a esteroides, que aquellos que tienen niveles más bajos de vitamina D no responden a esteroides de la misma manera que aquellos que tienen niveles adecuados. En Estados Unidos, esta es una gráfica del 2000, pero si bien el censo del 2010 es muy similar, el grupo predominante en Estados Unidos de origen latinoamericano son los mexicoamericanos, el 66%. Los puertorriqueños constituyen un 9% de la población hispana, pero tienen muy lejos la prevalencia, morbilidad y mortalidad por asma más alta de los Estados Unidos. No solo de los hispanos, sino de todos los grupos étnicos en Estados Unidos. Nuestro grupo y otros, en una serie de estudios, hemos mostrado que los puertorriqueños tienen una muy alta carga de asma. Y algo que es fascinante, y no voy a hablar en esta charla, es que los mexicoamericanos